Pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hace tiempo que tenía ganas de entrevistar a un artista que me gustara, un artista que le tuviera ganas, y es el caso de hoy. Tenemos aquí a Rock Black Block, que, bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rock? Aquí estoy, a Muy, punto. muy bien. Para las personas que no conozcáis este artista, especialmente si estáis fuera de Cataluña, porque si estáis en Cataluña yo creo que hoy día es difícil que no os suene o que no hayáis visto algún mural suyo. Tiene pues un trabajo con un trasfondo. Bueno, a ver, ahora entro en el terreno en el que voy a describir tu obra, que es un terreno pantanoso, donde en cualquier momento puedo cagarla. Si ves que digo algo que está fuera de lugar, me corriges y no pasa nada, que estoy acostumbrado. O sea, yo creo que tú tienes un trabajo que digamos que tiene un trasfondo muy político, muy social, de contenido social, y a mí personalmente me gusta mucho porque digamos que eres capaz siempre de ponerte en la piel muchas veces del débil, ¿sabes? ¿Qué Y en perdona? aquellas, en la piel del débil, o sea, de la persona que, en fin, no sé cómo decirlo, pues, por ejemplo, del obrero, del trabajador, de aquellas personas que igual no han tenido una vida fácil, por decir algo, ¿no? Y tengo que decir que a mí personalmente me llama mucho la atención tu trabajo, entre otras cosas, porque digamos que en el ámbito del street art muchas veces se habla de que el street art como que es algo revolucionario, que es algo muy antisistema, no sé qué, pero a mi juicio, ahora entraremos ahí a ver tú cómo lo valoras, me da la sensación de que una gran parte de lo que se hace hoy día en el espacio público es como, a ver cómo lo puedo decir de una manera que no sea ofensiva y que no moleste a nadie, pero muy inofensivo, vamos a decirlo así, vamos, como que es un arte, pues eso, muy colorido, muy decorativo muchas veces, que está muy bien, pero gente que realmente ponga ahí, ¿sabes? Y que se jueguen de alguna manera el tipo y que sean capaces de meterse con personas que igual tienen mucho poder, como puede ser en el caso de España el rey emérito, que todavía tiene, pues hay toda una infraestructura detrás y tanto a nivel mediático, ¿sabes? A nivel político, hay todas unas bases importantes que respaldan esta figura. Y en tu caso es como que podría hablar del caso del rey emérito, pero es que hay un montón de murales que tienes hechos que, bueno, pues que pueden ser, pues eso, peliagudos desde el punto de vista que te estás exponiendo en un país en el que hay una derecha y una extrema derecha que según cómo también está muy envalentonada. Ujú. Y que según lo que hagas, entonces yo no sé, lo primero, bueno, no sé, esto que te he dicho como presentación, Ya, ¿cómo, has cómo, abierto, cómo lo ves? has abierto varios melones en una Venga, sola va, tirada, pues vamos a ir desmenuzando. Vale, mira, lo primero es agradecerte ahí la cámara, la pantalla o el rato. Y, y nada, de todo lo que has contado, de entrada lo primero que te diría es, vamos por pasos, vamos a hablar de qué etiqueta, o sea, estás hablando de street art, ¿vale? Yo he tenido como distintas épocas en las que he usado distintas etiquetas. A veces sigo utilizando la de street art. Empecé en el marco del graffiti, también porque en ese momento yo creo que la escena que hay ahora era mucho más pequeña, como mucho más auténtica en cierto modo, y todo lo que hay ahora todavía estaba por venir. Y ahora mismo no uso ni street art ni graffiti, sino que me defino como muralista, Ujú. ¿vale? Eso por un Ok. lado. Y no es gratuito. No me defino como grafitero porque entiendo que el graffiti es algo que tiene unos códigos muy concretos, nace de donde nace, con unas finalidades, que tiene una lectura desde fuera, desde la gente que no está dentro de ese mundo, que muchas veces son muy erróneas, que no Ujú. buscan igual la estética, que no buscan el hacerlo bonito, ni feo, ni tal. Hay gente que le importa que pinta graffiti, que los podemos considerar grandes escritores de graffiti y que lo que hacen no sigue ningún criterio estético que puedas decir, ni corriente, ni tal, sino que están hablando de bombardear, de colonizar la ciudad, de explorar, de un montón de cosas que no tienen nada de artístico. Y que consiste además en bombardear, en poner tu nombre o tu firma, tu tag, ¿vale? Entonces, como yo eso no lo hago, no tiene ninguna lógica, por mucho que simpatice, por mucho que haya crecido y haya empezado haciendo esta actividad que estoy haciendo ahora en un entorno grafitero, rodeado de gente grafiteras, y sigo sintiendo ese vínculo, pero lo que hago yo no es graffiti. Ujú. Por qué tampoco uso el street art? El término de street art o arte urbano, a veces sí lo uso
más por economía de lenguaje, pero ¿por qué no lo uso? Por lo que estabas contando tú un poco, porque me parece que el street art, justamente, que es, le podríamos hablar casi como un post-graffiti, es una consecuencia o es algo que ha surgido del graffiti, pero es para mí la versión domesticada, mainstream del graffiti. O sea, el graffiti tiene más de vandalismo que de embellecer la ciudad. Tiene más de tomar la calle y de salir y marcar y dejar marcado el territorio que no de buscar una interacción con la comunidad o con tal. Es una movida de autoconsumo y tal. El street art lo que ha hecho creo que ha sido, y además es como que parece que desde el poder y desde algunas instituciones se juega al poli bueno, poli malo, ¿no? Como que el graffiti es malo, el street art es lo bueno, ¿no? Y por ahí, ¿no? Y en todo este escenario, como que no creo que sea coherente llamar a lo que yo hago graffiti y no me siento cómodo en esa versión domesticada y comercial un poco de intervención en el espacio público, pues back to the basics, ¿no? Me he vuelto a los orígenes, ¿no? A la definición propia, que sería el muralismo, porque creo que es donde encajo mejor y porque realmente tengo una referencia muy clara, aunque diluida un poco por la distancia y porque no tiene un filtro directo, pues en el movimiento del muralismo tradicional, sobre todo latinoamericano, que tiene pues eso, ¿no? Unos códigos que creo que encaja mejor lo que yo hago, a pesar de que lo que tenga sea un spray en la mano, que en el graffiti, ¿vale? Y entonces no sé si esa definición ya responde un poco por dónde voy, ¿no? Si te parece, mientras vas hablando, voy a ir mostrando un poco de tu trabajo para aquellas personas que igual acaben de aterrizar aquí y de repente, pues, yo qué sé, no lo hayan visto antes. Pues nada, mientras vamos hablando, vamos a ir viendo un poco, pues, no sé, podemos ver aquí, por ejemplo, una selección de murales, ahora que estabas hablando. Bueno, este es uno que se ha hecho muy conocido, lo voy a poner, ya sé que igual estarás harto porque será por el que más te conocerá mucha gente. Este mural en España ha tenido mucho revuelo mediático porque desde el Ayuntamiento de Barcelona, los operativos de limpieza, taparon de gris este mural y no taparon otros, ¿no? Me parece que fue así, o sea que Sí. concretamente taparon el tuyo, que justamente da la casualidad de que hablas de el rey emérito y con esta etiqueta, ¿no? Sí. ¿Me dejas que contextualice un poco Sí, más y tal? sí, totalmente. Además lo voy a ligar con uno de los melones que has abierto antes y que no tal. Antes has Sí, comentado que igual aquí no hay tanta gente que hace eso. Eso, sin querer llevarte la contraria, pero yo no estoy de acuerdo. Es decir, gente que pintamos contenido político, la hay y la hay más de la que parece. Lo digo porque además todo esto se ha viralizado mucho, a raíz de esto que pasó y que ahora contaré del rey emérito, se ha viralizado y creo que también lo que pasa en los medios, que hay una tendencia a coger a uno y meterlo, ¿sabes? De buscar un líder o buscar una persona que tal y en realidad eso es falso. Ni era la primera vez que lo hacía, ni soy ni mucho menos y afortunadamente ni soy el único, ¿vale? Entonces, el contexto de ese mural del rey emérito, porque fue una acción que convocamos en solidaridad con Pablo Hasél cuando lo tenía, bueno, en las fechas que iban a detenerlo. Y ese día, el día que yo pinté esto, estábamos pues igual 15 artistas pintando murales con un perfil o unos contenidos igual de radicales o más que el mío del rey emérito. Lo que igual el mío era como muy mascado y muy explícito y era porque era literalmente el retrato y había otros pues que o con tipografías o con imágenes más alegóricas estaban diciendo exactamente lo mismo. Estaban diciendo eso, pero de repente el mío era el retrato del rey y encima con las flechas y tal. Y al cabo de menos de 24 horas sí llegó la brigada de limpieza y pues eso, ¿no? De una acción. De hecho, lo más curioso es que al lado de este mural, a la izquierda, en esa convocatoria que hicimos, pintamos un libertad de expresión de 20 metros. Y a continuación estaba el rey emérito. Entonces fue como un acto absolutamente delirante y casi parecía una parodia que al día siguiente vienen los operarios y censuran el mural que está al lado del libertad de expresión, ¿no? Entonces, eso se mediatizó y se viralizó como si fuera un ataque a mi persona o a mi mural, o cuando en realidad creo que éramos muchos. Tal es así que el segundo que has pasado, que sale el mismo mural, pero con el que está ahí, este de aquí lo hicimos al cabo de 15 días repitiendo la convocatoria y dada
dado que se había mediatizado mucho, ese día estábamos igual 50 artistas pintando contenidos tanto más radicales que el mío. En contenido todos andábamos en el mismo, ¿no? Es en cuestionar el poder, cuestionar la monarquía y cuestionar la censura que hay en este país, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Cuando... Dale, Sí, dale. no, te iba Perdona. a decir que totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, de hecho, o sea, con lo que has dicho en el sentido de que seguro que hay mucha más gente que hace arte en la calle con un contenido político, pero honestamente, cuando vas a ferias de arte o cuando vas a según qué tipo de contextos donde se supone que hay arte urbano, esta representación de la que hablas, espera, voy a quitarme que estamos aquí en miniatura, esta representación de la que hablas, yo no sé tú, pero yo tengo la sensación de que está muy poco representada, Ya. ¿sabes? Es como tienes Okuda, a ver, voy a decir un nombre, pero yo qué Dilo, sé. dilo. Okuda, ¿no? Que, a Ya. ver, que es que no, ahora no se trata aquí de meterme con nadie, simplemente en el sentido de este estilo de pintura que es muy colorista o que es como, que es agradable, decorativa, que la gente se lo puede colgar en casa, que está muy bien. Pero sin embargo, todo lo que son obras que en un momento dado pueden ser como más eso, más polémicas, más controvertidas, no se ven tantas. Y sin embargo, es curioso porque Arco, que es la feria mainstream, ¿no? O si te vas a Art Basel o ferias de arte contemporáneo, entre comillas, tradicional de toda la vida, hay mucho más arte polémico, combativo, yo que sé, antisistema, aunque esté dentro del sistema, que en las propias ferias, sí, sí, ya, que en las propias ferias de arte urbano. Y eso no deja de ser algo llamativo. Por supuesto que si de repente hay una concentración y es como, vamos a meternos todos contra esta causa, ¿no? O vamos a hablar de este tema concreto que nos atañe a todos. Hay mucha gente que se siente interpelada y que ese día igual hace un muro. Pero que lo estén haciendo de forma regular y que más o menos mantengan una línea coherente con lo que dicen y que veas que más o menos su trayectoria y su trabajo sigue una línea, lo que digo, coherente, yo no he visto tanta gente, y perdón, pero en el nivel en el que tú te mueves. O sea, o sea, miramos ahora tu trabajo Pero esto y... tiene varios temas y alguna explicación, porque, bueno, primero comentarte cuando he hecho el gesto este de las comillas, ¿no? Cuando has dicho lo del arte Sí, combativo y tal, ¿no? En Arco es porque realmente ese es otro melón, ¿no? Realmente tenemos casos, ha habido casos de censura en Arco, ¿no? Tenemos a Santiago Sierra con sí, las sí, sí. obras, por ejemplo, de censura, ¿no? De casos o sea, ahora no me sale la palabra, en castellano me encalla. Bueno, Dilo en catalán, si no, y yo lo... ¿De qué? sí, no, ahora me bloqueo porque no me sale el nombre de la obra, pero da Bueno, igual. Las pero imágenes, sí, igual, ha habido casos, ¿no? sí, sí, sí. O la estatua del rey, o en el Que también mapa, era por de ejemplo. Santiago Sierra con Eugenio Merino. Sí, 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 sí. Exacto, Sí. ¿vale? Que yo ahí lo encuentro muy interesante, creo que hay ahí detrás un debate también muy potente, ¿no? Sobre hasta qué punto, o sea, yo creo que esos artistas, o sea, podríamos hablar de ese arte y qué hay de sincero, de auténtico, de impostado o de estratégico o tal, pero bueno, al fin es gente que está haciendo, para mí no es mejor el tema político que cualquier otro, ¿sabes? Es decir, cuando yo pinto en la calle, yo al final lo que pinto es lo que me mueve y de donde yo vengo y lo que yo soy, ¿vale? Mm. Y espero que la calle sea ese espacio donde pueda pasar todo esto. Tengo un compañero que es Enric San, que pinta figuras eh, humanoides, deformes y tal, tiene un universo absolutamente alucinante. Hay gente que casi le parece que es grotesco y tal. A mí me parece espectacular, alucinante, me encantaría tener una pieza, pero al lado está Cinta Vidal hay un montón de registros y hay quien hace, pues eso, un plata que puede ser de puta madre, graffiti puro y duro. Creo que cada uno tiene que encontrar, el espacio público tiene que permitir que se dé de todo, ¿no? Yo no voy a hacer un alegato porque mi propuesta o mis contenidos son los que deban ser o deba adaptar todo el Sí, mundo, sí, sí. No, no ¿sabes? se trata de que ahora todo el mundo se tenga que poner a hacer arte político. Claro, pero Yo sí lo que es entiendo. verdad, que dentro del arte urbano es esa vertiente, es decir, en Madrid ahora mismo en la semana de las ferias está Urbanity, que es una feria exclusiva de gente que viene del arte urbano. No podríamos decir de arte urbano porque es galería, ¿vale? Mm. Entonces ahí sí que pasan cosas extrañas, ¿no? Chirría un poco, hay todo un debate profundo, largo
y Sí, extenso sí. sobre el arte Entrevistamos de la al calle. organizador del Urbanity, sí, por aquí, que es un tío muy simpático, por cierto, a que Sí, saludo si lo está viendo este vídeo. Pero sí, es verdad lo que dices, que de pues, repente, claro. bueno, ¿dónde está el arte urbano o el arte en el espacio público que es antiestético? O que que de alguna manera chirría visualmente. ¿Dónde está el arte que de alguna manera puede ser realmente combativo desde el punto de vista político? O sea, Claro, hay pero poca representación. al final lo que vamos a hablar un poco, a lo que llegamos siempre, es a definir de qué estamos hablando. Si estamos hablando del mercado del arte o estamos hablando del arte o estamos hablando de la calle, y la calle puede tener un pie o los dos en un sitio, en otro o en cualquier otro, ¿no? Es decir, las ferias de arte son mercado de arte, ¿vale? Mm, Punto. Y entonces se rigen por unos criterios en los que, por supuesto, y hay muchas maneras de ser galerista o de ser mecenas o de trabajar dentro del mercado del arte. Hay gente que tiene un nivel cultural, estético, conceptual alucinante y que están haciendo propuestas realmente apasionantes. Hay otra gente que está vendiendo eso como si podía estar vendiendo pescado, que al final lo que busca es la rentabilidad, lo que funciona, lo que tal, ¿no? Entonces, para mí lo que hace Okuda, yo no voy a no, por supuesto, a Okuda en persona no lo voy a criticar porque no lo conozco en persona. Y lo que hace está en las antípodas de lo que yo hago, pero es una opción, sí. ¿no? Él Ujú. con su carrera y con su, ¿no? Cada uno toma unas decisiones. A mí había gente al tiempo que me decía, pintando depende de lo que pintas, te estás cerrando muchas puertas. Bueno, para mí es que simplemente estoy abriendo otras o creo que me proyecto hacia donde el cuerpo me pide, ¿vale? Y si se me cierran puertas, igual es que esas puertas seguramente tampoco es donde me vaya a interesar ir. O sea, a mí no me vendrá a buscar el Banco Bilbao Vizcaya o el banco que sea, el Santander, o igual sí, pero si me buscan a mí, igual es para limpiarse o para hacer como un greenwashing, ¿no? Pues en el sentido tal, sé que ahí no voy a querer. Es decir, pues casi que lo que voy a pintar, si ya me hace la faena de expulsar cierto tipo o ciertos perfiles y líneas de mercado, pues Mm. faena hecha, ¿sabes? Porque realmente hay huecos para todo, cada uno tiene que encontrar su camino. Esto para mí no es una estrategia, yo no he decidido buscar un producto y venderlo, sino que yo he empezado pintando murales porque era activista, estaba metido en insumisión, en centros sociales ocupados, Te iba en a varios... preguntar ahora sobre eso, sobre cómo Claro, empezaste. O sea, cómo fueron tus primeros pasos a la hora de claro. empezar a introducirte en este mundo, ¿no? Viene todo vinculado. Yo estuve participando, bueno, eso, me metí en movimientos cuando me llegó la carta de la mili, porque ya soy viejuno y soy de esa generación, ya entré, fue como mi puerta de entrada a los movimientos sociales cuando decidí hacerme insumiso. A partir de ahí me fui metiendo en más movidas y al tiempo estaba viviendo en un centro social ocupado en Sants, bastante potente, que duró 8 años y que fue un espacio como muy de referencia porque además tenía mucha capacidad, ¿vale? Entonces se convirtió en un centro, en cierto modo, alternativo, pero cultural y de agitación política, ¿no? Era el Centro Social Ocupado Hamsa, ¿vale? Ujú. Entonces, cuando yo estaba viviendo ahí y formaba parte de la asamblea que gestionaba las actividades y todo, también empecé a estudiar un módulo de ilustración, un módulo de grado superior de ilustración y coincidí en la clase con Sendis, que era un artista, un grafitero de la vieja escuela. En esa época ya llevaba más de 10 años pintando y era un tipo que él sí está totalmente inserido dentro del graffiti, pero le gustaba mucho el tema figurativo, hacer retratos y tal, y él sin renunciar al graffiti, pues tiró mucho por ahí y a mí era igual de los pocos artistas en ese momento que me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando lo conocí, cuando nos conocimos y tal, al cabo de poco tiempo le invité a que viniera a pintar el centro social ocupado, que participara y tal, y bueno, él se vino, pintó y además me invitó a colaborar con él, me regaló las latas que pintamos, o sea, que tenía él para hacer el mural y a partir de ahí empecé, ese fue como mi debut, ¿no? Es decir, por un lado tenía el graffiti, ¿no? De la mano tenía un maestro, un referente que para mí sigue siendo un gran referente del Mm. graffiti puro, duro, auténtico y genuino de Barcelona, y por el otro lado tenía el pie en una ocupa militante línea dura de la Barcelona de los 90, ¿no? Entonces, ese tándem funcionó siempre, ¿no? Entonces, yo con Sendis empecé a funcionar, él fue súper generoso, nos partimos
proyectos, trabajos y encargos que él tenía. Yo empecé a colaborar con él, estuvimos mucho tiempo trabajando juntos, pero yo siempre seguía, pues eso, ¿no? Viendo en el graffiti, pues esa herramienta que luego cuando estaba en la asamblea del centro social decía, oye, igual en lugar de gastarnos tanta pasta en carteles que al cabo de tal se van a caer la mitad, van a desaparecer, le echamos 100 euros para pintar un mural y ponemos lo mismo en mural y ahí queda, y empezar a ver eso como una herramienta. Entonces, durante muchos años el graffiti y el muralismo, o como lo queráis llamar, ha formado parte de mi faceta de personal y de militancia, es decir, no profesional. Siempre he trabajado en ámbitos creativos, pero es en los últimos 6 años en los que ya directamente me he volcado totalmente y exclusivamente, he apartado todo lo demás y ahora sí es mi profesión e intento tirar adelante de esto. Pero durante mucho tiempo yo no tenía la presión de los proyectos, de los trabajos, de los encargos, de los clientes. Yo salía y pintaba lo que decidíamos en asamblea o lo que me salía a mí de las narices. Eso de vez en cuando lo sigo haciendo, ¿no? Y por suerte me he profesionalizado en el momento que he sentido que los proyectos que me caían iban en la dirección en la que yo me sentía cómodo, ¿no? Porque si no, prefería dejar el graffiti en esa faceta y trabajar de otras cosas que vender mis murales a eso, ¿no? Pero bueno, entonces por eso mi fondo de armario es tan punky, ¿no? Porque durante 15 años tranquilamente he estado pintando lo que me salía de dentro, que es pues que soy un antisistema. Básicamente el resumen es ese, ¿no? Que creo y apuesto por has el tenido muchos anarquismo. problemas así con la ley y tal en Bueno, todo este proceso de aprendizaje? Bueno, igual hasta ahora, no sé. Bueno, en todo este proceso, además, y en todos estos años, ha habido el gran cataclisma de Barcelona, que es la ordenanza cívica, que es la tolerancia cero con el graffiti, se prohíbe, se persigue y vamos, o sea, como si estuviéramos en Nueva York con Giuliani, ¿no? Una cosa como muy salvaje, ¿no? En Sí. ese ámbito y en ese momento yo seguía estando y estaba de lleno en el mundo de las ocupas y para mí, pues me pasó ajeno, es decir, ¿por qué? Pues porque ya estamos infringiendo toda la ley, ¿sabes? Entonces no nos iban a pedir, oye, ¿dónde está el permiso para pintar cuando lo que estás pintando es una casa ocupada que lleva 15 años vacía y que te has puesto ahí, y que, ¿vale? O sea, que ya hay igual un proceso jurídico o lo que sea. A mí no me venían a perseguir por eso, ¿no? Entonces, es más, en este centro social, al poco tiempo y con la colaboración y la ayuda de Sendis y sus contactos y tal, empezamos a montar exhibiciones de grafitis dentro de cuando era el aniversario de la Hansa, que duró 8 años, pues una de las actividades que montábamos en la semana de festejos era una exhibición de graffiti. Evidentemente, toda la gente que venía a pintar, invitábamos a gente que sabía dónde iba a pintar y que cumplía con unos requisitos o se comprometía a no cruzar ciertas líneas rojas, como pintar cosas sexistas, homófobas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces eso fue como un pequeño oasis, ¿no? Y hay problemas con la justicia, no porque venían por otro lado o porque estábamos cubiertos por una ilegalidad mayor, ¿no? Claro, Y claro. además reivindicada y además con el potencial de no estar ocupando de estanquis y tal, sino como un movimiento reivindicativo y dispuesto a defender un poco eso con argumentos y con lo que hiciera falta, ¿no? Qué bueno. O sea que dentro de lo que cabe, todo bastante bien. Tengo que decirte que cuando hubo lo de la ordenanza, esta cívica de Barcelona coincide más o menos con cuando yo me fui. Porque también me entró como una paranoia, ¿sabes? Porque me pareció como. Me entró como una especie como de. A ver cómo puedo explicarlo, tío. Era como una angustia vital, ¿sabes? Esa sensación de que de repente era como. Todas las cosas que me gustaban, porque yo he patinado muchos años. El skate de repente estaba prohibido. Todo lo que era pintar también, que en aquella época yo también estaba haciendo, pues eso, pintura, con mis stencils y no sé qué, de repente también estaba prohibido. Era como, joder. Y Mm. claro, es curioso porque de ahí, cuando fui a Berlín. Berlín es súper heavy también, o sea, quiero decir, también te meten en la cárcel y enseguida, ¿eh? No es como Nueva York, que es lo más bestia que he visto, pero también es bastante heavy, pero sin embargo está todo pintado por todas partes, hay un montón de sitios donde la policía no te dice nada, el tema de pósters, por ejemplo, puedes hacerlo y no, tampoco te van a decir nada, o sea, hay como, todavía queda cierto margen para hacer algo, para poder expresarte, para, yo qué sé, hacer una performance y que no pase nada, y tengo la sensación de que en Barcelona y en Madrid también, si quieres hacer cualquier cosa en el espacio público que se salga un poco de lo normal,
que no sea caminar a los robots para desplazarte de un lado a otro o dar de comer a las palomas, es como que la poli te va a parar a ver qué cojones estás haciendo, por qué estás ocupando la vía pública, en fin, como que vas a tener problemas. O Bueno, sea que... yo creo que todo esto en realidad forma parte, creo que el ejemplo de Madrid, del cual no puedo hablar mucho porque igual no tengo suficiente conocimiento, pero creo que hay matices importantes distintos, pero lo que sí bien conozco, que es mi ciudad natal y donde me he pasado toda la vida, la ordenanza cívica es un paso más de un proyecto que viene de muy antiguo, que tuvo otro gran paso heavy que fue las Olimpiadas del 92, pero que realmente también viene de antes y que es un proceso de vender un modelo de ciudad, ¿no? Ahí el antropólogo Manuel Delgado, que ha trabajado mucho sobre este tema y habla de la marca Barcelona y el modelo Barcelona, ¿no? Es decir, y es algo como muy intrínseco de los gobiernos socialistas de Barcelona, ¿no? Del Maragall, del Hereu, de Clos y tal. Es un concepto de ciudad que para mí es totalmente neoliberal, con mucho adorno progresista, vendiendo un concepto de ciudadanía participativa y tal, pero que en realidad yo creo que es en parte el germen del policía de balcón, que es ese concepto de tienes que querer tu ciudad, pero quererla de una manera que es eso, convertirte en un policía de balcón, ¿no? Y en llamar a la policía porque hay unos chavales ahí que están haciendo no sé qué, ¿sabes? Este Sí, sí, perfil, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y además es una tendencia que ahora estamos en otra fase, ¿no? En la gentrificación, o sea, aquí se ha añadido el Airbnb, o sea, que la olla sigue hirviendo y tal, ¿no? Pero ¿qué es eso, no? Yo creo que en Madrid, sin conocer mucho, pero creo que como mínimo no sé en recorrido histórico, pero lo que sí sé es que ahora lo que tienen es ahí una ultraderecha que está totalmente desacomplejada, cubierta por una derecha que es más derecha de lo que nos quiere hacer vender y que a la par lo que lleva es un proyecto de ciudad entre neoliberalista y rancio franquista de antaño, ¿no? Sí, 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 sí. Y en todo este proceso, dices antes, por ejemplo, que tomaste, o bueno, o que de alguna manera te ha llamado mucho la atención el muralismo en Latinoamérica. Uh ¿Tienes -huh. algún muralista así como que te, bueno, que te guste especialmente o yo qué sé, no sé, O Diego sea, Rivera o... la verdad es que hoy día, o sea, para mí el muralismo, el arte urbano, el graffiti y todo esto ha cambiado. Hay un punto de inflexión muy heavy con las redes sociales, ¿vale? Porque Mm, realmente el poder estar conectados a tiempo real, bueno, hay como esto hace una eclosión brutal, ¿no? Y tienes un feedback además muy directo. Antes solo veías en fanzines un circuito cerrado, los vecinos que te saludaban y tal, y en cambio ahora tú tienes una pulsión muy clara de hasta qué punto cuánta gente te está validando o se interesa por tu trabajo, ¿no? Y eso lo que me ha llevado a mí es ya a tener tantos referentes que soy incapaz de citarte o de... No podría decir tres porque sería injusto, porque algunos ni siquiera los recuerdo de nombre porque tengo tantos inputs que me flipan y que me alucinan, ¿no? De gente que admiro y que sigo con un montón de interés, pero de todos los registros, tanto de este concepto latinoamericano y de esta línea latinoamericana, como del graffiti neo-abstracto, o sea, de todas las corrientes, ¿no? Pero sí te puedo decir, en este sentido, o cuando me proyecto un poco o me tomo de referencia el muralismo latinoamericano, yo tuve la suerte hace un par de años de visitar Santiago de Chile, en un proyecto en la línea de trabajo que estoy haciendo ahora, que es de proyectos de memoria histórica, a raíz del 80 aniversario de la llegada del Winnipeg, que es un barco que fletó Neruda, para que 2.000 republicanos que estaban exiliados en Francia pudieran llegar a Santiago de Chile y desde ahí instalarse en Chile y empezar su exilio, ¿no? Entonces, por el 80 aniversario hicimos una acción en Barcelona y luego otra en Santiago de Chile. Hostia, yo cuando llegué ahí y paseaba por Santiago de Chile, he conocido otras ciudades, pero en Chile es cuando tuve esta sensación más fuerte, fue como decir en plan de, coño, es que yo soy de aquí sin saberlo, ¿no? O sea, me veía mucho más y me veía mucho más reflejado o me sentía como más a gusto en toda esta escena porque mi percepción, y igual alguien de ahí me dirá que es una percepción falsa, pero en cualquier caso la percepción que yo tuve es que los puentes que hay entre el muralismo tradicional, la herencia del muralismo tradicional, están mucho más presentes en la cultura del graffiti, no están tan disociados. Es decir, yo creo que aquí hay una parte del graffiti que se ha proyectado y ha tomado mucho de modelo el concepto originario, yankee,
del graffiti, ¿no? Y ahí es como que han hecho como una, bueno, no sé, han hecho como una mezcla, ¿sabes? Como que han conseguido fusionarlo, ¿no? Bastante bien exacto, ahí. sí, ha sido muy ecléctico, lo han pasado por un filtro en el que sin abandonar esas raíces y esa cultura que ha usado la calle, ¿no? O sea, las frases de eso, ¿no? En Argentina, ¿no? La calle es la imprenta del pueblo, ¿no? Siqueiro, o sea, todo el muralismo mexicano, la Brigada Ramona Paz, o sea, descubrí un montón de cosas que decía, hostia, hay un muralismo tradicional, pero el graffiti auténtico no se ha ido por otra rama, o sí, pero siguen muy conectados y hay mucha gente que tal, ¿no? Y entonces ahí de repente yo decía, hostia, esto para mí sí es un referente, ¿no? Y cuando, por ejemplo, pues hay casos concretos que puedo citar, pues cuando se persigue a la comunidad mapuche y asesinan a Catrillanca, pues de repente hay una convocatoria desde organizaciones sociales para que se hagan murales y una gran parte de grafiteros están haciendo mural, o sea, de grafiti puro, duro y ortodoxo, y están haciendo un mural pues, por la defensa del pueblo mapuche y contra la violencia del Estado contra los pueblos originarios, ¿no? Y de repente ves que eso está hiperconectado, ¿no? Y ahí es donde me siento, es en ese punto, no es que lo quiera exportar aquí, pero bueno, así es como esos son mis códigos un poco, ¿no? Y eso es un poco lo que siento que estoy haciendo. Si está el tema del aeropuerto, de la ampliación del aeropuerto en Barcelona y están los, pues eso, movimientos ecologistas y yo me siento, aunque no participo activamente, me siento parte de esto, me siento impedido, o sea, me siento obligado a, en la medida que pueda, a formar parte o aportar algo de estos y a veces es participar en un Berkami, a veces es ir a una Mani, pero si se cuadra y se tercia hacerlo con un mural, para mí eso es vida, ¿no? Un poco. De este tema, por ejemplo, es un. Bueno, a ver, para las personas que nos ven, ya digo, desde otros países, ¿no? Hace poco hubo un plan por parte del gobierno de España de ampliar el aeropuerto de Barcelona, que es curioso porque yo me pongo a veces o sea, en el lugar de la gente que está en el gobierno. Y realmente es que es complicado a veces poder satisfacer a todo el mundo, porque por un lado es como una demanda social. Es que claro, en Madrid tiene el aeropuerto que han hecho no sé cuántas ampliaciones y aquí en Barcelona tenemos el aeropuerto que no se ha hecho nada. Pero luego cuando dicen, venga, va, pues vamos a ampliar el aeropuerto, de repente, no, coño, hay que buscar una manera de que pueda ser como más ecológico o tratar de mirar de contener de alguna manera el flujo de aviones y tal. Yo creo que hay una cosa que me viene mucho a la mente y es que realmente, por un lado, está como la tradición, como digamos, por así decirlo, más obrera, que reclama como más infraestructuras, más ayudas, más. Pero por otro lado, cuando pienso en el progreso y lo que significa el progreso, muchas veces el progreso viene asociado a una destrucción del medio ambiente. Y creo que es un poco lo que ha pasado aquí con lo de la ampliación del aeropuerto, ¿no? Que tú has hecho un mural que ahora, si te parece, voy a mostrarlo para que la gente pueda un poco entender de lo que estamos hablando. Mirar, a ver, la noticia. Mural Express contra la ampliación del aeropuerto. El ayuntamiento no pone trabas a la solicitud de pintar un mural en Can Batlló frente a la Gran Vía. Pone menos aviones, más vida, ¿no? Y hay aquí como aviones y tal. Y bueno, pues aquí estás pues pintando el muro, ¿no? Y bueno, últimamente hay que decir que cada vez que ha habido algún tema que de alguna manera ha sido un poco polémico, muchas veces bueno, o sea, no siempre, ¿eh? No es en plan soy Batman pero como que no, ya no me sorprende tanto como que, ¡pam! Hostia, mira, Rob Blacklock ha hecho algo súper chulo relacionado con esto que está pasando, ¿no? Y dando voz muchas veces lo que decía, por ejemplo, en este caso, a las personas que se oponen a, pues eso, más pistas, más no sé qué, más aviones, más turismo, más gente, más destrucción del ecosistema, etcétera, etcétera. ¿Tú cuál es tu postura exactamente, por ejemplo, con el tema del aeropuerto? Creo que más o menos queda claro con el mural, que ya habla de por sí solo, pero bueno, ahora sí pudiendo hablar un poco más en petit comité. Sí. De hecho, lo que planteas, lo comentábamos el día de la convocatoria y de la manifestación, ¿no? Hasta qué punto, o sea, hay caramelos envenenados, ¿no? De parte del progreso. Es decir, en este proyecto, si tienes una familia en el que los miembros están en el paro y le hablan de que van a abrir un nuevo, yo qué sé, una nueva central nuclear, seguramente
lógicamente esa persona va a tener que, hay que tirar adelante y no voy a ser yo quien le cuestione, pero justamente por eso creo que es importante, es decir, yo creo que las decisiones importantes no pueden recaer sobre el individuo y sobre la responsabilidad individual si esa persona no tiene las condiciones y la libertad para tomar todas las decisiones. Y alguien que tiene que alimentar a su familia no es libre para tomar cualquier decisión, pero en cambio colectivamente, y se supone que los que nos gobiernan obedecen lo que nosotros queremos y nosotros somos toda la comunidad, colectivamente sí que tenemos el músculo como para tomar decisiones que son difíciles, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, está pasando mucho el tema de la contaminación, ¿no? Hoy mismo estaba entrando en un grupo de Facebook de mi barrio, ¿no? Y gente que criticaba que se había vuelto peatonal una calle, se habían quitado los coches de tal, se había puesto una zona verde y tal, y decían, Barcelona es una ciudad cosmopolita, ¿qué hacemos con los coches? ¿Cómo queráis que...? Y al final es de, bueno, ¿qué prioridades tenemos? Por un lado, ¿no? Creo que colectivamente no podemos estar hablando de que estamos corriendo hacia un precipicio que se llama catástrofe climática, porque esto es un hecho consumado y es un hecho demostrado, y no estamos hablando de un futuro lejano, estamos hablando de un futuro inmediato, ¿vale? Y con una emergencia radical. De hecho, yo creo que todos los movimientos sociales ahora mismo tendrían que focalizarse ahí para parar esto de alguna manera, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, tío, ¿vale? Pero totalmente. Entonces, en ese sentido, yo no digo, vamos a volver a vivir en cuevas para... No digo eso, pero creo que debemos forzar a nuestros gobiernos a cambiar el plan. Y para mí cambiar el plan no es no hacer el aeropuerto, es cambiar el plan de dejar de funcionar en una visión neoliberal capitalista con una fantasía de crecimiento constante que es absolutamente insostenible, y hay que empezar a invertir las energías en plantear otras fórmulas de funcionamiento. Yo creo que es que a nivel macro y a nivel global, a dejar de deslocalizar fábricas, dejar de fabricar en otros sitios, hay un montón de... ¿vale? Entonces, yo entiendo que mucha gente va a decir, coño, pero ¿cómo no vas a querer más aviones, más turistas, más tal? Bueno, pues vamos a cambiar el modelo de turismo, Oye, no pasa nada si volvemos a lo de antaño y tenemos que ahorrar un año para viajar. Ahora mismo a mí me sale más barato irme a Londres en un vuelo o me sale igual que ir yo que sé, al Delta del Ebro en coche, ¿no? Con mi familia, ¿sabes? Y si vamos en tren, ni te cuento. Si vamos en tren 4 personas a Tortosa o a Valencia, Barcelona-Valencia, vamos a pagar una barbaridad, o sea, vamos a pagar igual más caro, el doble de lo que podríamos viajar a Berlín, a Londres o cualquier capital. Eso es un absurdo, eso es una locura, es que no se sostiene por ningún lado y a todos nos mola viajar. Pero bueno, oye, igual estamos dispuestos, ¿no? A algunas renuncias, o si no... Es que ahí está el kit de la cuestión. O sea, todo el mundo quisiera un mundo más verde, más sostenible, más ecológico, donde todos tuviéramos trabajo, donde todo el mundo tuviera economía para poder realizar sus sueños y tal. Pero cuando luego empiezas a poner el cascabel al gato y dices, bueno, ¿y cómo se hace esto? O sea, y sobre todo la pregunta yo creo que mágica es, ¿a qué estarías dispuesta a renunciar para que el planeta fuera más sostenible? Y todo el mundo, bueno, pues, ¿estarías dispuesto a vivir sin electricidad, por ejemplo? Por ejemplo, que vale, que puede haber placas solares, pero mira, por ejemplo, ahora hace poco hablaba con una amiga y me decía, ¿sabías que las placas solares, por ejemplo, usan baterías de litio, me parece que es? Y que es, o sea, al final, o sea, a nivel de cambiar, o sea, porque el equipo de la placa solar hay que cambiarlo y es súper caro también y es súper contaminante. Entonces, entre la batería de litio, que no es fácil reciclarlo, y lo que son las planchas, que también es jodido, dices, hostia, porque yo siempre era como que defendía las placas solares y defendía la energía solar, la eólica, tal, como alternativas. Pero claro, cuando te empiezas a saber un poquito más, dices, hostia, pues, ¿y qué va a pasar con todo este parque de placas solares que luego va a haber que tirar? ¿Quién va a encargarse de reciclar esto? ¿Qué van a hacer con ello? ¿Sabes? Hay un montón de cosas que cuando entras en el detalle, de repente empiezan a surgir los problemas. O sea, cuando tú, por ejemplo, ahora dices, hostia, igual estaría bien que las fábricas estuvieran aquí. Vale, pero fábricas aquí, habrá que ver cómo van a ser esas fábricas, porque a mí, o sea, cuando te vas al 1900, que aquí, por ejemplo, donde yo vivo, en este pueblo, habían como 3 o 4 fábricas. En Mataró habían un montón de fábricas, en Barcelona. Pero claro,
si son unas fábricas del siglo XXI que no contaminan, que no sé qué, tal, de puta madre, pero si volvemos a las fábricas del 1910, por decir algo, pues es un problema. Y cuando dices a la gente, oye, renuncia al coche, porque lo de los coches eléctricos, la energía eléctrica también produce mucha contaminación, tampoco es la solución. Y dicen, bueno, vale, pues ¿qué hacemos? Vamos en carro. Pero en No, pero carro, ¿sabes? Es como... ya, pero por eso digo yo, y yo no soy experto en nada, ¿eh? Y estoy de acuerdo en lo que dices de las placas solares, pero por ejemplo, igual podemos empezar por algo un poco más modesto. Es decir, para mí el problema está en el modelo. Es decir, vale, las fábricas igual no nos gustaría que volvieran y tal. Que estén en otro lado no hace que contaminen menos, sino que se jode otro, ¿vale? Y el planeta es el mismo. O sea que por ahí, entonces, algo igual seguimos teniendo que cambiar, porque que se jodan en África o que se llenen de montañas de basura de plástico o de contaminación que no queremos y para cumplir con los acuerdos la mandamos a otro país y les pagamos para que se coman nuestra mierda, eso tampoco me parece muy honesto, ¿no? Entonces, igual es que en realidad la historia falla porque tenemos el Mercadona, ¿no? No me acuerdo el nombre, estoy fatal hoy con la memoria, pero como el empresario de referencia y tal, y es el tío que ha aniquilado el pequeño productor, arrasando de una manera con unas estrategias súper agresivas y súper salvajes. Es el típico sitio donde vas a comprar y te encuentras que está trabajando alguien en cabestrillo porque ve que si pide la baja igual ya no vuelve a entrar, ¿vale? Entonces, igual tenemos que cambiar el modelo realmente. Igual lo que tenemos que dejar de plantear, bueno, igual eso, el modelo de fábricas en el que se ponga por delante de todo el bienestar del entorno, de los trabajadores y quizá no la persecución constante de un crecimiento y unos beneficios, sino llegar a algo que sea sostenible. Con lo de las placas solares, te digo lo mismo, es que sí que es verdad que las placas solares igual no sería la solución, pero yo tengo la sensación de que de esta imagen que decía de corremos hacia un precipicio y lo que están debatiendo los gobernantes es si vamos a 10 por hora o seguimos corriendo a 25, ¿no? En eso estoy de acuerdo, Y hay pero... que hacer un cambio, pero Sí, sí, donde tú sí. dices lo de, o sea, en los últimos años, cuando la emergencia climática ya es un hecho completamente comprobado, hemos visto en Barcelona de una forma exagerada, y creo que debe ser a nivel mundial, cómo ha aparecido los patinetes eléctricos, que me parece que o sea, a todo el mundo en un momento dado le puede parecer lógico o le puede funcionar por esa media distancia o lo que sea, pero en realidad era algo que no existía. Yo llevo en bici, me he movido con todos los medios, moto, coche, bici, sigo usando la bici de vez en cuando en Barcelona, a veces el coche para trabajar casi siempre el coche, pero racionalizar un poco. ¿Por qué mierdas creas una necesidad y de repente creas un producto que va a plagar de baterías, que va a ser un cementerio de baterías gigante, lo vendes encima como una iniciativa verde cuando en realidad esas baterías están alimentadas con una electricidad que en su gran parte viene de nucleares o viene de hidroeléctricas que consumen carbón y tal? Entonces, oye, igual sí que es verdad que las placas solares no es la solución, pero ahí ya le veo un cambio de ritmo y creo que el potencial, si todo lo que se invierte en armamento o en tal, o sea, el potencial como para solventar una pandemia y sacar una vacuna en un año está ahí y existe, a mí no me hagas creer que la ciencia no Esa es tiene la otra. capacidad. Lo que le falta es los recursos o lo que nos pasa en el arte, ¿no? Falta quien financie algo que tenga un poco de cerebro, ¿no? Y que no sea que lo que da pasta es lo que va en el sentido contrario, ¿no? Porque la capacidad está ahí. Te voy a hacer una pregunta que es un poco, igual te va a sonar como si fuera maliciosa, pero es porque yo he tenido este dilema. Y es, o sea, yo en todo lo que dices, yo lo comparto, ¿vale? O sea, es que pienso, es como si podría estar yo en tu lugar diciendo esto. Y cuando de repente luego hay veces que me veo pintando con spray, no tengo ahora aquí ninguna mano, pero con sprays Montana, tío. Y de repente es como, ¿sabes? Aerosoles, tal, no sé qué, y me siento fatal, tío. Ahora hace poco estaba haciendo un directo donde estaba ahí con el spray y tal, porque llevaba un tiempo sin usar spray, y había un punto dentro de mí que decía, hostia, tío, pero es que realmente, y encima te vas a un sitio abandonado y ves que todo el mundo ha ido ahí a pintar y está todas las latas por el suelo, ¿no? Claro, totalmente. Tú, no sé, ¿cómo llevas eso? ¿O qué crees que podría hacer Peña que igual pinte? O no sé,
Creo que hay puntos de reciclaje de latas. No sé si Bueno, Montana en sus tiendas tiene también hasta para donde yo llevar, no sé, sé. porque el tema del reciclaje en España, porque aquí hay otro melón que es cómo se hacen las cosas en España, ¿no? Que al final es como todo, es en plan de pudiendo haberlo hecho bien, porque mierdas, ¿no? Lo haces como lo haces, ¿no? Mm, El tema del reciclaje se hace mal, en precario, la mayoría de las cosas que se reciclan, aparte de la cultura que tenemos, o sea, sin eximirnos a nosotros, y que se hace muy mal desde el usuario, pero luego y me consta en concreto en Montana, porque tengo contacto con ellos y tal, me consta que ellos han movido cielo y tierra para que desde el contenedor de las latas, el amarillo y tal, se puedan echar los sprays y tal. Ellos no tienen la capacidad, ni tienen la infraestructura, ni se dedican al reciclaje. Me consta que dentro de sus valores está el cuidar y invertir en I+D, y entiendo que me gusta creer que más que en menos todas las empresas locales lo están haciendo así para mm. ver cómo pueden comedir un poco todo eso, ¿no? Pero bueno, yo tampoco soy representante de Montana ni de ninguna otra Ya, no, pero marca, estaría bien un día pero entrevistarlos. Mira, igual hablar. Jordi, me parece que es, ¿no? Pues difícil de un día pillar, intentaré Jordi. a ver si puedo localizarlo y puedo Vale, entrevistarlo o hacer una charla. Sí, sí. sería muy interesante seguro, porque creo que es Sí. alguien que es a donde iba yo. Yo creo que al final con las incoherencias personales, o sea, yo no puedo asumir ni responder por las de Montana ni de ninguna otra persona, pero en las mías, mi política es un poco buscar un equilibrio entre no fustigarme, en el sentido de, o sea, el que sea coherente que tire la primera piedra. Vivimos en una sociedad que está montada como está montada. Yo me la he encontrado montada así, intento amoldarme y sobrevivir a esto, intentando ser coherente con mi propia forma de verlo y apostando por los modelos que me parece que pueden tirar por ahí, pero no tengo ni la capacidad ni la posibilidad de llegar a una coherencia absoluta, que además me parece casi como una utopía. Creo que es algo que hay que perseguir y hay que ir moviendo para siempre ir un poco más allá, ¿no? Entonces, Mm. por un lado, intento no entrar en un fustigamiento y en una depresión, y por el otro lado en no acomodarme, en justificar, claro, en justificar eso Ya. para no estar atento a ver qué cambios y qué cosas se pueden ir cambiando de hábitos y de tal, porque realmente también soy consciente de que la manera de exigirlo a los que tienen la capacidad para tomar las decisiones, la más auténtica es hecha desde la honestidad, es decir, empezando también por uno mismo, ¿no? Es decir, que si yo me estoy cagando en la corrupción del gobierno, del PP o de turno que sea, que esté ahí, luego si a mí me proponen, depende de qué movida, bueno, no sé, yo en el momento que me he hecho autónomo, pues, ¿sabes? He vivido muchos años en la precariedad, me cago en el sistema, estoy esperando que cambie todo, espero que cambie el sistema de pensiones, el sistema de cotización en la seguridad social, porque realmente ser autónomo en este país y más en el arte es como una batalla constante, infinita y con todas las de perder, pero bueno, a fin de cuentas, pues todo facturado, ¿sabes? Porque luego si me río del M. Rajoy y de esas cuentas en B, creo que entiendo que alguien diga, oye, que se justifique y trabaje en negro o lo que sea, ¿eh? Pero yo un poco hacia donde apunto es hasta a exigir la coherencia empezando por mí mismo, pero siendo un poco realista, ¿no? Esto me pasó en una entrevista también que hice con Miguel Brievas. ¿Lo conoces? Miguel Brievas, el dibujante, que me encantan sus cómics también. Alucinante. Y hablábamos un poco eso de la dificultad que, o sea, a ver, ¿cómo te diría? Si tú tienes un postulado de derechas, es más fácil que seas coherente que si tienes un postulado de izquierdas. Totalmente. Porque el de derechas va a las claras. Mira, que le den por culo a todo. Venga, vaya para allá, venga. Tú vete encima de alguien. Venga, la pasta, joder, la pasta, a mí por el dinero y todo lo demás. No sé. En cambio, cuando tienes un ideario como más de izquierda, normalmente es como que te gustaría visualizar un mundo que fuera mejor, te gustaría, ¿sabes? Como que de alguna manera tienes una visión, eh, no sé cómo decirte, una visión de cómo te gustaría que fuera el mundo y tratas de apuntar hacia eso. Pero en el proceso de apuntar hacia eso, como tú bien dices, es imposible ser al 100% coherente con todo lo que hagas. Es que en esta sociedad, bueno, yo al menos, yo es que lo veo en mí mismo. O sea, por más que quiero, trato de reciclar todo. Yo compra de ropa a la mínima, casi siempre regalada, de mi hermano cuando la va a tirar, o yo que sé, amigos. Trato de vivir con lo justo, quiero decir, tampoco tengo ahí, ¿sabes? Yo que sé, la mansión, no, no, todo lo justito.
Pero es verdad eso, que por más que uno intente tener cierta conciencia, siempre es consciente de que vas a ser incoherente. Y eso es muy fustigante, porque, Sí, bueno, no sé. de hecho yo creo que cíclicamente, hace poco estaba visitando una exposición que los que sois de Barcelona os recomiendo absolutamente, que es sobre el underground en Barcelona de los años 70, el movimiento underground en Barcelona, que es una exposición ¿Está alucinante. todavía ahora? Creo que sí, pero si está, le queda poco. ¿Dónde? En el Palau Robert, y está comisariada por Pepe Rivas, que es uno de los editores de la revista Jo Blanco, que es una revista de referencia del movimiento alternativo Sí. underground libertario que empezó en los años 70. O sea, es una persona que para mí, cuando habla, hay que callar y escuchar, ¿no? Y realmente la exposición está muy bien expuesta, ¿no? Y cuando paseaba por ahí, por un lado, veía como muchas cosas que eran como muy cíclicas, ¿no? Decía, coño, yo soy del 75 y decía, esto estaba pasando cuando yo nacía, pero cuando yo tenía 20 años estábamos viviendo lo mismo y estábamos con las mismas reivindicaciones que mis hijas ahora también están llevando la frente, ¿no? Desde el feminismo y afortunadamente vamos avanzando, ¿no? El antimilitarismo, y una de las cosas que veía ahí que contaban en un pequeño panel hablaba de gente que se había ido al monte a vivir en comunidades, en proyectos tal, ¿no? Yo he conocido y también lo he vivido en compañeros que han apostado por esos modelos de ¿no? Y están viviendo en el monte, cultivando, o sea, autosuficiencia, sin electricidad o con una, no sé, o sea, con muchas apuestas muy fuertes, pero incluso a eso hay gente que le busca o le puede encontrar la incoherencia de decir, vale, está muy guay, pero te lo estás solventando tú, ¿sabes? Esto, ¿qué vas a hacer con la gente que vive en el barrio de la Mina o en una barraca en no sé dónde, ¿no? Tu apuesta es para ti, solo, no funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, oye, es lo que te digo, yo creo que lo que es importante es actuar con conciencia, ser consciente y ser consciente sobre todo de las cagadas, de las incoherencias, no para echárselas al hombro y tal, pero bueno, al menos tener la conciencia es el primer paso. Y yo estoy cargado de machismos, espero que la mayoría sean micromachismos, pero sé que no los puedo cambiar de hoy para mañana, ¿no? Pero ya algunos me ha costado años darme cuenta de que estaban ahí y de que eran ciertos, ¿no? Y por suerte estoy rodeado de gente, de chicas y de mujeres que me han ayudado a verlo y bueno, y poco a poco vas deconstruyendo, ¿no? Tomar conciencia no significa que el día, igual me muero y me llevo unos cuantos conmigo a la tumba, ¿no? Pero bueno, pues eso, ¿no? Ahora no me voy a hacer el harakiri por tener una educación patriarcal en una escuela de curas, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, pues poco a poco, sin excusarnos detrás de eso, pero bueno, pues eso, tomar conciencia, ¿no? Y actuar en la medida de lo posible con la coherencia que sepa. Al hilo de esto que decías, yo por ejemplo tuve una época en la que me interesó mucho el tema de coaldeas. De hecho, estuve intentando montar una. En España está La Cave, está Venero Claro, hay en Finhorn. O sea, estuve mirando todo. Bueno, había un montón de webs con ecoaldeas y tal. Y es muy interesante, pero muchas veces, ¿sabes lo que sucede? No en todas, pero en bastantes casos en las propias ecoaldeas se acaban recreando los mismos problemas de clase y de sistema que puede haber en una sociedad grande. ¿Sabes? Siempre hay como el chulo, el poderoso, el otro, Ya. el que se encarga, yo qué sé, el que se escaquea de encargarse del huerto, el otro que tenía que ir a comprar no sé qué o hacer el pan y no. Pero bueno, en fin. Yo hay una. Vamos a centrarnos un poco más vamos a entrar ahí, que nos estamos yendo un poco por las ramas. Tertulianos estamos. Sí, sí, vamos a ir otra vez a lo que es tu obra. Y hay una cosa que yo quería decirte. Después de todo esto, mira, destrozan el segundo mural de Rock Black Block en el Paralel. Rock Black Block vuelve a pintar su grafiti de apoyo a Hassel. Pintan bueno, aquí este es el que hemos visto antes. Bueno, en fin. La censura del mural de Juan Carlos propicia un inédito cara a cara con un concejal. O sea, bueno, han pasado un montón de cosas a raíz de este mural que hiciste sobre el rey emérito, ¿no? Sobre el rey Juan Carlos. ¿Volverías a hacerlo? O sea, después de todo lo que has vivido. Lo digo porque yo no sé a nivel político todo esto lo que ha supuesto, la presión que debiste vivir en su momento a nivel mediático. Igual mucha gente que estaba ahí encima que querían, yo qué sé, hablar contigo o que querían, yo qué sé, que te habrán puesto a caldo en redes de igual de derechas o gente que es pro monarquía, no sé. O Vamos, no sé. sea,
esos 15 días o más, casi al final fue un mes de estar en el ojo del huracán, tuve un montón de debates internos y algunos, por suerte, compartidos con la gente cercana y de afinidad, muchas contradicciones o muchos sentimientos encontrados. Pero lo que quiero contextualizar, igual que antes he contado cómo fue la acción, es esto no fue la primera iniciativa que hacíamos. En el 2018, cuando hubo también algunas acciones contra la libertad de expresión, hubo una acción preciosa y alucinante, que es que el colectivo de raperos, un grupo de raperos, Los Borbones son unos ladrones, allí en grabaron la un cárcel. vídeo, Sí. grabaron un vídeo posicionándose y haciendo suyas las palabras que habían sido censuradas y perseguidas y que podían ser causa de juicio y de prisión, y salieron juntos a decir, pues yo también la canto, ven y búscame, ¿no? Y además la producción era maravillosa, el tema a mí me parece un temazo, por todo me parece un proyecto precioso. Y en ese momento nos juntamos varios actores del gremio aquí en Barcelona y dijimos, oye, como grafiteros o como gente que pinta en la calle, tenemos que hacer algo, ¿no? Y en ese momento montamos una historia. Hicimos una acción, grabamos un vídeo, hicimos como un manifiesto, lo invitamos a gente que se sumara, se sumó gente de tintes muy distintos, o sea, gente que hace pintura abstracta pero que hacía suya la reivindicación y tal, y pintamos una libertad de expresión como de 20 metros en el tejado del Ateneo de Nou Barris para grabar un vídeo en drone. Hicimos ahí como una... Esa acción nos tomó muchas semanas de trabajo a una poca gente, muchos esfuerzos, y tuvo el impacto que tuvo. Funcionó relativamente. También comparado con lo de los raperos, por supuesto, nada que ver. No pasa nada. O sea, militar y trabajar y tal es probar, probar, probar y tal, ¿no? Entonces, cuando sale la noticia de llega la sentencia, Pablo Hasél entrará en prisión, volvimos a contactar a algunos de los que habíamos montado esa movida y dijimos, tío, esto no, o sea, no puedo quedarme en casa sentado sin dar un paso al frente cuando hasta Antonio Bardem está diciendo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, en plan, de la comunidad de la cultura tenemos que salir a la calle, ¿no? Entonces ahí dijimos, sí, tenemos que hacerlo, está claro, pero no tenemos la energía ni los recursos humanos para montar un gran tinglado, una gran producción. Vamos a hacer algo y a ver qué pasa, y a ver si conseguimos hacer ruido como artistas urbanos, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue la convocatoria esa entre muy poca gente, contando que sabíamos que había unos cuantos que íbamos a estar seguro, un grupo de gente como muy comprometida. Hicimos la convocatoria, el día de la convocatoria pintamos, estuvimos ahí la mar de guay, vinieron unos pocos medios, evidentemente La Directa y ese tipo de periodismo distinto y más alternativo sí cubrió la noticia, pero no los grandes medios y tal, hasta que al día siguiente pasó eso, ¿no? Claro, entonces, en realidad, por un lado era de, cuando de repente me empiezan a llamar los medios de comunicación, mi reflexión fue de, hostia, ¿dónde me he metido? ¿Qué ha pasado? ¿No? Pero bueno, hemos hecho esto para hacer ruido, para tomar el micro, tomar la voz y hablar de la libertad de expresión y solidarizarnos con Pablo Hasél y todos los otros incausados, ¿no? Pues si ahora viene un medio de comunicación y es un más media y me pone el micro delante, trae para acá libertad de expresión, fuera censura, ¿no? Y intentar aprovechar ese momento de coño, me están mirando, pues déjame que te voy a soltar la chapa, ¿no? Lo que pasa es que realmente fue una vorágine tremenda. Hay que recordar que estamos en elecciones en Barcelona, entonces dentro de todo eso hubo quien intentó también instrumentalizar eso, de Claro. decir de que si era la Colau porque eran indepes, o sea, ahí hubo todo ¿sabes? Nos sentimos en medio de un fuego cruzado en el que intentamos, y hablo en plural porque yo estaba acompañado por un montón de gente que había estado pintando, que formábamos parte de un poco de ese colectivo difuso y no organizado con un nombre y apellidos, pero éramos varios, focalizaron en mí y yo creo que empecé prácticamente todas las entrevistas diciendo, esto no va de mí, esto no va de mi mural, esto va de libertad de expresión, y lo que yo he hecho es lo mismo que ha llevado a Pablo Hasél a la prisión, que es decir, que los Borbones son unos ladrones, ¿no? Ese fue mi hoja de ruta, mi constante, y en lo que yo sentía que tenía algún sentido atender a todos los medios de comunicación. Es verdad que luego me encontré en situaciones de, hostia, la próxima vez lo voy a pensar mejor, en el sentido de que de repente yo le decía a todo el mundo que sí, hasta que de repente me decían, vale, pues te conectamos en streaming. Yo prácticamente no miro la tele.
y me decían, vale, pues a las 4:30 te pones por el Skype y te dábamos paso y tal. Entonces me conectaban al Skype antes de que yo saliera en antena y de repente veía que me había metido en un programa de mierda, de tertulianos, fachas, ¿sabes? O sea, cosas insultantes, ¿no? Y encima oía cómo hablaban y me iba calentando yo aquí en mi casa y decía, bueno, ¿ahora yo qué hago? O sea, cojo y me largo, apago el ordenador o suelto mi speech y paso de todo y cierro para no oír lo que me van a decir detrás porque sé que va a ser puro beef, ¿no? Pero bueno, entonces igual ahora lo dimensionaría. El mural lo pintaría cada día, pero que es que en realidad ese mural no lo pinté ese día, es que llevo 20 años pintando cosas así. Oye, ni tan graves, ¿sabes? O sea, es que los Sex Pistols se cagaron en la reina en los años 70, ¿sabes? Y ahí está, en monarquía más potente que la de Inglaterra, y no pasó nada, no pasó nada, o pasó lo que pasó, pero no pasó nada, ¿sabes? Y aquí te puedes ir a prisión. Entonces, una de dos, o nos cagamos encima o damos un paso al frente, ¿no? Entonces, cada día, pero los Borbones, bueno, o sea, es que no acabaría con la lista. El tema es, yo no sé, o sea, bueno, aquí voy a hablar un poco de mi sensación con España. Cuando volví de Berlín, debo reconocer que a la hora de hacer según qué piezas en el espacio público y cuando he hablado con, pues yo qué sé, con otras personas que trabajan también haciendo obras de arte que son bastante polémicas, veo que la mayor parte de los artistas ya van con abogados preparados, van y de alguna manera con el culo un poco prieto. O sea, yo en Alemania, yo no sé si es porque vas ahí como que en el fondo vas un poco happy flower porque no eres de allí y es como que tampoco te enteras mucho de la movida y bueno, yo qué sé. Pero claro, aquí la sensación que uno tiene, y yo, es mi opinión personal, o sea, no estoy diciendo que sea como yo digo como yo me siento. Me siento muchas veces que yo estoy en el cortijo de una gente que tiene mucho dinero, que tiene en este país, que es su país, Sí, sí, y que mientras no la líes mucho y pases desapercibido, vas a tener lo justito para ir viviendo, pero no nos toques mucho los cojones. Esa es un totalmente. poco la sensación que yo tengo. Cuidadín con quién te metes, cuidadín con alzar mucho la voz, cuidadín con llamar mucho la atención, porque como nos toquen mucho los huevos, casualmente vas a tener una inspección de Hacienda, casualmente la policía te va a investigar por terrorismo o por lo que sea, o por lo que haga falta, o, ¿sabes? Es como, hay todo un aparato que obedece a una cúpula y que a cualquier personita que les toque un poco los huevos van a ir, por un lado o por el otro, te van a coartar y te van a tratar de machacar como sea. Por eso digo que con esta percepción que yo tengo de España, que puede ser muy errónea, pero es la mía, yo valoro mucho artistas como tú, porque realmente hay que tenerlos bien puestos, porque en Bueno, cualquier momento te viene ahora una inspección de lo que sea, o te van a machacar por aquí o por allá, o cualquier historia. En Chile lo mismo, con papas fritas, no sé si lo conoces. Pues un artista también super power, super cañero, que también le fue a ver la policía, le hicieron una visita, le pegó, ¿sabes? Es como... Y aquí, cuando lees las noticias, que además te lo ponen así de refilón, ¿no? Cuando las escuchas telefónicas por aquí, cómo de repente la policía ha estado metiéndose donde... O sea, que no tienes la sensación de que ibas realmente en un país democrático, donde se respete la ley, donde hay una separación de poderes real. O sea, aquí esto es sálvese quien pueda y cuidadín con no tocar mucho los huevos. Esa es la sensación que tengo. tenemos No una has tenido herencia. ningún problema, ¿no? Con temas de extrema derecha o así, amenazas, ni... Alguna he tenido. A raíz de lo del rey emérito tuve unas cuantas. Y de hecho, yo, mira, al nivel jurídico y tal, en realidad, igual es que la ignorancia es muy atrevida y me siento muy seguro y lo que tendría es que bajarme un poco, pero yo me siento muy confiado en el músculo colectivo social, ¿sabes? De decir, sé que eso igual no te quita de nada, ¿eh? Pero, No. pero bueno, hasta cierto punto, para mí la desobediencia civil, ya te digo, ya te he contado, o sea, forma parte de mi vida, así como antes decía, hostia, pues si hay que facturar, se factura y hay que hacerlo todo tal, no tengo ningún problema en saltarme cualquier ley si me parece y me siento legitimado y creo que esa ley es injusta, creo que es el ABC de la desobediencia civil y de la transformación social es plantarse y decir no y hacerlo colectivamente es lo que te da esa fuerza, la única fuerza que tiene la gente de abajo para competir con los de arriba que tienen todo el potencial económico, todos los poderes
y todos los recursos, ¿no? Entonces, como que la alternativa y los recursos que tiene el resto de la gente, que tenemos el resto de la gente, pues es la solidaridad entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido me siento ¿Sabes qué así. me pasa? Que Con... pienso que también que la gente realmente tiene mucho poder, que hay que ayudarnos entre todos y tal, pero Pablo Hasél, que es un buen ejemplo, que para quien no sepa quién es, Pablo Hasél es, bueno, es un músico, ¿no? Es un músico de ideología pues, comunista que ha hecho varias letras que han sido bastante cañeras con, yo qué sé, con la monarquía, con determinados políticos, tal, ha sido como bastante heavy y ahora mismo está en la cárcel. Esa es la realidad de España. Hasta donde yo sé, que yo sepa, está en la cárcel. Y sí que hubo mucho, ¿sabes? La gente, ¡guau! Pablo Hasél, no sé qué, no puede ser, tal. Se alzaron las voces, hubo 3 días de ruido mediático y se acabó, se apagó el ruido y ahí Pablo Hasél sigue en la cárcel. Y esos son el tipo de cosas que de alguna manera a veces también te cae un poco el alma a los pies, ¿sabes? Porque ves un montón de injusticias donde sí, hostia, muchos tweets. Qué injusto, plas, plas, en Facebook, bla, 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 y no puede ser, tal. Pero nada, a cabo de una semanita, aquello se va y ahí sigue Pablo Hasél Sí. cumpliendo condena y todo el tema, ¿no? Pero con este tema, nada más lejos de mi intención que quitarle gravedad a la situación que está viviendo Pablo Hasél, pero cuando te hablaba antes de ese equilibrio entre las coherencias, incoherencias y tal, yo creo que Pablo ha sostenido la lucha y el enfrentamiento sabiendo muy bien, es decir, yo creo que nadie le hubiera cuestionado si de repente dice, vale, igual me toca callar o me voy para adentro. Él ha decidido seguir hablando. Yo creo que cada uno tiene que saber hasta dónde se ve capaz o hasta dónde se siente apoyado o no. Creo que lo que es un fallo tremendo es pensar que tú vas acompañado y encontrarte solo, ¿vale? Pero yo creo que cada uno también tiene la responsabilidad para consigo mismo de saber hasta dónde está dispuesto a sostener esa lucha, ¿sabes? O sea, los Panteras Negras iban a tiros y se liaban a defender ¿sabes? Y sabían que si entraban ahí era hasta las últimas, no el talego, sino las últimas es de salir con un cajón, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que cada uno tiene que saber hasta dónde está dispuesto. Yo no voy a ser nadie para pedirle cuentas de por qué no te comprometes más o menos y voy a intentar acompañar y apoyar a todos aquellos que vayan hasta donde vayan y, por supuesto, a los que van más allá, como mínimo, ¿sabes? Hay una frase que dice, si no luchas, como mínimo tener la decencia de dejar que los otros lo hagan, ¿no? Pues como mínimo tener la decencia de solidarizarme y de tal. Yo creo que estoy muy lejos de la situación que ha vivido Pablo Hasél. Me siento como mínimo obligado a solidarizarme y hacer pública esa protesta porque qué menos, ¿no? Y luego con lo que comentabas de la extrema derecha, sí ha sido un... Sí, yo ya te digo, a nivel legal no he tenido muchos conflictos y por insumiso, bueno, cosillas y tal, pero no relacionado con mi obra y mi trabajo. Pero a raíz del Rey Emérito, el primer mural lo censuró la Brigada de Limpieza, luego el Ayuntamiento, como que fue algo que quedó medio turbio, no quedó claro quién dio la orden y tal, me ofrecieron las facilidades que no las necesitaba porque es un sitio donde se puede pintar legalmente y ¿Qué tal. eran? Pero ¿El bueno, Tres Chimenellas? O... el Parque de las Tres Chimenellas, donde es un sitio que está habilitado y tú simplemente vas y pintas, no te pueden multar ni nada, ¿no? Pero bueno, convocamos la segunda acción y dije, bueno, pues si no os ha gustado el Rey Emérito, pues hago ahí los 3 calaveras, ¿no? A Franco, al Rey Emérito y al Rey, ¿no? Ese mural no lo tapó la brigada, pero al cabo de un día y medio estaba saboteado y pasaron pues un colectivo, no voy a decir el nombre para no visibilizarlos, son los que se dedican a cortar los lazos amarillos, defienden la unidad de España y contra eso que llaman golpismo y fascismo, ¿sabes? Esa paradoja de que al final los nazis llaman nazis a tal. Bueno, y entonces eso, sabotearon todos los murales, incluso grabaron un vídeo, lo colgaron en YouTube y tuvieron no sé, se harían pajillas ahí con su pequeño momento de gloria y sus 300 visualizaciones. Y yo cometí el error, entre comillas, de entrar en Twitter porque me citaron, colgaron el vídeo, lo divulgaron y tal. Y yo, que me va la marcha a veces también y tal, y a veces me gusta hacer de troll, pues entré un poco a echarles pullitas, ¿no?
porque me decían que no vuelvas a clavarle flechas a nadie porque eso es ilegal y tal, ¿no? Entonces yo les mandé una imagen de la Virgen de los Dolores, que es una que está atravesada de flechas, ¿no? Y les decía, y si pinto esto me vais a sabotear también y tal, ¿no? Bueno, tuvimos ahí un rifirrafe simpático, fue divertido el rifirrafe, pero vamos, quedamos muy retratados. Ellos son putos nazis y yo soy libertario o soy de extrema izquierda, ¿no? Al final acabé bloqueándolos a todos, evidentemente, pero acabó todo con una bonita dedicatoria de te vamos a seguir todos los murales. O sea, se erigieron y se proclamaron en censores oficiales y dijeron que iban a seguir atentamente qué murales hacía y iban a tapar todos aquellos que ellos dicen que no tienen que estar y no pueden estar en la calle, ¿vale? Lo cual me pareció como muy representativo. Aparte de este episodio con este colectivo que se dedica a sabotear este tipo de murales, recibí por redes sociales audios, recibí fotos de picoletos fusilando a gente, de un garrote vil, insultos, tal, todo bastante anecdótico y bastante de patio de cole. Sí que hice algunas gestiones, por ejemplo, contacté con Jordi Borràs, que es un fotógrafo de primera categoría y que ha hecho un trabajo brutal que también está muy perseguido, porque él ha precisamente. trabajado mucho y tiene varios libros en el que intenta desenmascarar todo el tema de la ultraderecha y todo. Entonces, como periodista y como fotoperiodista, realmente les ha puesto un poco contra las cuerdas y ha destapado muchas cosas. Él está hiper amenazado y tal, y en algunas de estas cosas que mandé, pues, no sé, lo estuvimos comentando y hice alguna gestión y tal, nada era suficiente como para... Lo hubiera llevado a denuncia solo por, en plan de, ¿sabes? Por dar un poco la cara y en plan de nos ponemos así, pues me río yo de la foto del garrote vil, ¿sabes? O de los picoletos fusilando gente y vamos con esto a ver qué, ¿no? Como lo de, yo qué sé, cuando veo un comentario racista en Twitter, a mí denunciar en general es un concepto que no me gusta, pero sistemáticamente estoy denunciando cuentas racistas, fascistas, homófobas y lo seguiré haciendo, ¿no? Qué bueno. Hay una cosa que yo creo que vamos, son las 8:12, vamos a ir poco a poco ya en fase de... Vamos a ir terminando, pero antes de acabar, si te parece, no sé cómo vas de tiempo, podemos incluir... Vamos. Te quería preguntar un poco sobre este proyecto que estás llevando a cabo ahora, que me parece súper interesante, y me gustaría un poco que lo pudieras explicar. Me refiero a este de los murs de bitácola. Mira, si te parece, ¿puedo...? Claro. Vale, pues mira, voy a mostrarlo por aquí. Aquí está, Murs de Bitácola, donde lo que estás haciendo un poco es como dar vida, ¿no? A escenas que están relacionadas con el patrimonio histórico de determinadas localidades, ¿no? Cuéntame un poco cómo funciona. Bueno, no sé si esto, por ejemplo, no sé si entraría dentro de esto de... Esto sí, pero porque hay detrás toda una historia. En realidad lo que pasa es que te cuento un poco cómo nace. Sí. Yo empecé a pintar, por ejemplo, este muro que tienes abajo de las milicianas, Sí. abajo, ahí, este muro, yo hace un tiempo como persona, pues eso, militante de la extrema izquierda y implicado en movimientos antifascistas y tal, bueno, pues el tema de la guerra civil, todo lo que ha pasado con toda esta memoria es un tema que siempre me ha interesado, pero era ese capítulo, ¿no? Entonces empecé a preparar este muro, esta pieza que en esa época eran stencils, para pintarlo en otro sitio y Unidad contra el fascismo y el racismo, Unidad contra el fascismo y el racismo, que estaba trabajando en una campaña, me propusieron hacer un mural y lo pinté. Entonces empecé a pintar murales relacionados con los milicianos. Yo me acercaba a eso porque la revolución que hubo aquí en el 36, más allá de parar el golpe de Estado de Franco, se hizo una revolución, entonces hay como antifascismo, revolución, hay varios temas que me apasionan, no por la memoria en sí, sino por el episodio y tal, pero sí empecé a trabajar este tema, ¿no? Entonces, poco a poco me sentí como muy cómodo en todo este ámbito. Evidentemente, hablar de memoria es algo muy ambiguo. Memoria puede ser la visita del virrey o del ministro de no sé qué, o memoria puede ser esto que estás enseñando ahora, ¿no? Esto, por ejemplo, vale, entonces, poco a poco fui trabajando temas de memoria de forma instintiva, ¿no? Y me iban saliendo encargos y tal, y iba tocando distintos palos, ¿no? Entonces, después de la pandemia, después de varios meses sin trabajar y por unas situaciones particulares concretas que no vienen al caso, tuve la necesidad de cambiar un poco el rol o las dinámicas profesionales, ¿no? Entonces, lo que hice fue recoger
todo el trabajo, esto por ejemplo ya pertenece a otro Rock Black Blog que no entra en Murs de Bitácora, ¿no? De hecho, si buscas mursdebitácora.com, porque esta es mi página personal, ahí está Sí. todo, pero Vale, bueno, aquí tengo... Bueno, podemos ir aquí. Ahí está, esa. Vale, entonces lo que hice fue, por un momento, decir, oye, llevo mucho tiempo haciendo cosas de memoria, las pongo encima de la mesa y veo qué puedo hacer con eso, ¿no? Y de repente mi sorpresa fue que en los 5 años anteriores, pues la suma era de casi 40 murales sobre memoria histórica, ¿no? Muchos relacionados con la guerra civil, pero muchos más sobre otros temas, ¿no? Y que cuando trabajaba, por ejemplo, mira, este que tienes abajo en azul o el de al lado, estos los pinté, ahora hace justo un año estaba pintando esto y era cuando estaba diseñando este proyecto. Cuando tienes que en el texto ahí. Entonces, cuando estaba pintando este mural, esto era en un contexto de la pandemia, un festival que se hace en un pueblo del sur de Cataluña sobre los orígenes pesqueros y de los arrozales, porque están en el delta del pueblo. No podían hacer el festival y me propusieron pintar un par de murales sobre la temática del festival para hacer algo. Y era una fotografía del mismo pueblo, ¿vale? Y entonces, cuando estaba pintando yo ahí, tuve a las vecinas de ese bloque, que son familias pesqueras de toda la vida, comentando, explicando, tal. Me pareció súper interesante todo el relato, ¿no? Y pensé, hostia, cuando lo publiqué en Instagram, la gente me decía, hostia, no sé qué me mola más, si el relato, que el relato fue grabar a una señora y transcribirlo, no sé si me mola más el relato o el mural, ¿no? Y pensé, hostia, ahí hay algo, ¿no? Me di cuenta de que realmente hay mucha gente que le interesa y que hay como una moda retro de pintar fotos antiguas y tal, que está muy vacía, pero que cuando realmente le ofreces la gente, como me pasa a mí, puedes despertar el interés por todos esos episodios, ¿no? Entonces empecé a configurar este proyecto que ahora mismo consiste en pinto el mural, le añado una placa con un código QR, cuando escaneas el mural con ese código QR vas, por ejemplo, en este mural, a esto que estás viendo tú ahora. Una entrada donde encargo un artículo a algún historiadora para que dé información de rigor sobre ese episodio, añado las fotografías antiguas que me han servido para documentarme, pero que no es la que he pintado, para que la gente no se quede solo con esa imagen, sino que pueda ver, pues eso, cómo era el pueblo de San Carlos de la Rápita en los años 40 y luego... esto es San Carlos de la Rápita. Esto es San Carlos de la Rápita, sí. Vale, sí. vale. Y ahora justo están haciendo el festival que el año pasado no pudieron. Entonces, por ejemplo, el que has enseñado antes, que es una imagen en blanco y negro, pues es la periferia de Barcelona, es el Ateneo de Nou Barris. Nou Barris es un barrio... ¿Cuál dices este? Es No. la memoria arriba de todo. La memoria de la periferia. Sí. ¿Vale? Pues este, por ejemplo, es un proyecto que de lo que habla, el proyecto de memoria que habla, evidentemente, yo la memoria que busco está muy centrada en la memoria a pie de calle, en la memoria popular, en la memoria cotidiana que a veces se ningunea o se blanquea, pero que para mí es tan importante como la visita del virrey, ¿no? Esta fotografía es una fotografía de Quim Manresa, que es un fotoperiodista también, un fotógrafo excepcional, con un recorrido larguísimo, con trabajos sobre la ablación, sobre tal, y él era de este barrio, era un crío cuando empezó a sacar las primeras fotos como estas y lo que vivió era, pues eso, un barrio de la periferia de Barcelona en los años 70, o sea, absolutamente abandonado, donde todo eran protestas y luchas por las cosas más básicas, por tener un centro de salud, por tener una escuela, por tener agua potable, por tener alcantarillado, por todo, ¿no? De hecho, esta imagen pues es gente que sufrió una estafa inmobiliaria y habían invertido, clase trabajadora, invirtiendo todo su dinero en comprar un piso, les estafan y se quedan con una barraca, ¿no? Es un episodio importante y tal. Pinto este mural, le añado el código QR, entonces si tiras más abajo, pues un historiador ha hecho un artículo contando cómo es la transición en este barrio de Barcelona, con fotografías de Quim Manresa. En este caso, además, qué bueno. entrevistamos a Quim Manresa para que nos contara cómo fue su momento de sacar esas fotos. Realmente lo recomiendo mucho porque es brutal la historia de Quim Manresa. O sea, está sacando fotos, su primer carnet de prensa con menos de 15 años, ¿vale? O sea, realmente totalmente autodidacta y, bueno, realmente apasionante. Cuento un poco todo eso y cuento cómo ha sido el desarrollo del proyecto. Y en esto consiste Murs de Bitácora, en contar la historia que ha vivido nuestras calles y contarla en el mismo sitio donde ha pasado.
Es Ah, mira. explicar los episodios de la memoria popular en los sitios donde han pasado, que es que tienen unas fotos alucinantes. Es un monstruo. Sí, Entonces, un sí. poco esa es la idea. Y buscar sobre todo los episodios que son olvidados por el gran relato de la historia. Y ahí voy a hablar, pues, o intento, pues eso, la memoria de la resistencia antifranquista, de los maquis, de los vencidos de la guerra civil, pero también de las mujeres y de las labores no reconocidas, como puede ser, pues, pintar los lavaderos públicos y lo que era tener cuidado de la casa y de los quehaceres y las labores y ser clase trabajadora al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa es un poco el corpus, ¿no? La filosofía de Muros de Bitácora, y es en lo que estoy totalmente focalizado ahora, a pesar de que cuando bombardean Palestina no me puedo más y me bajo al muro de abajo y me pinto un mural por Palestina, ¿no? Pero esta ahora mismo es como la propuesta más potente a nivel profesional que estoy desarrollando. Qué bueno. La verdad que me encanta el proyecto, tengo que decirte. Y hay una pregunta que es un poco técnica, pero yo creo que ya, bueno, podemos casi acabar aquí. Y ¿Vale? es, o sea, la primera vez que vi tus muros, yo pensaba que eran plantillas. Supongo que eso te lo habrá dicho un mogollón de gente, ¿no? Que era un stencil. Ya, Porque parece un stencil hecho por capas, tal cual. bueno, Pero luego te veo trabajando y tal, y aquí, vamos, obviamente aquí trabajar con plantillas sería prácticamente imposible, aparte de que otro tema ya es el tema del no vértigo. te Veo creas, esto. no te creas que la subo, ¿eh? He hecho stencils de 5 y 6 metros. Pero bueno, Hostia, ahora te cuento. pero yo creo que lo debes hacer con o bien proyector, ¿no? O yo qué sé, pero no sé, esto desde luego no es un stencil, No, no es un pero, stencil. Te cuento pero lo así como parece. te cuento muy breve. Yo empecé en el 99 y he pasado como por varias etapas y a nivel técnico también, igual que a nivel de lenguaje. Ahora creo que ya está como muy consolidado y tengo mi paleta y tal. Pero Mm, en mi principio empecé dibujando a mano alzada, como se ha hecho toda la vida, trazando, bosquejando un poco y luego desarrollando e interiorizando. mm. Luego una época que bajé más de actividad y lo abandoné, también por una cuestión de conciliación familiar laboral. Fui padre, no, tenía curro, o sea, no llegaba a todo y entonces poco a poco dejé de pintar. No lo oficialicé así y cuando pude y tal, volví a pintar. Y una de las cosas que me pasó en esa época, de lo que vivía era de la ilustración y del tatuaje, empecé a tatuar también en una línea que estéticamente me gustaba mucho y que parecían stencils, ¿no? Que es una línea así como muy trash, ¿no? Y lo miraba y pensaba, esta parece stencil, y al final dije, voy a probar de hacer en stencil a ver qué tal, ¿no? Mm. Eh, y entonces, ¿qué pasó? Que el stencil de repente me ofreció una posibilidad y una solución muy interesante, y es que cuando la conciliación familiar, pues de repente el stencil, las horas las invertía en casa cortando plantillas, preparando y tal, luego llegaba a la calle, pim pam, ¿sabes? Lo Y en cero conozco porque yo coma también lo he hecho. lo conoces, ¿no? Sí, Y sí. aparte estéticamente me gustan mucho las plantillas, ¿no? Al principio trabajaba mucho con mucho sombreado, mucho... Perdón, que tengo visita. No te preocupes. Sí, sí. Entonces, durante un tiempo trabajaba como con toda la gama de sprays, haciendo todos los difuminados y tal, y de repente el stencil fue como terapéutico, del palo de decir, no, tío, pon una línea de corte, ¿sabes? Aquí es naranja y aquí es amarillo claro, ¿sabes? De repente, bueno, eso, me sentí cómodo en ese registro estético, me gusta mucho el acabado del stencil, y Mm. durante un tiempo, lo que empecé en pequeño, dije, hostia, pues es la época esa de las milicianas, por ejemplo, esas milicianas son con stencil, esas que hemos hablado antes, y ahí eso, pues empecé a trabajar con plotters, a montarme unos tinglados de la hostia, pero cuando empecé a profesionalizarme, lo que me pasaba es que el stencil me pedía mucho tiempo previo de preparación, que tenía que estar muy dimensionado sobre el muro que iba a pintar, y muchas veces me encontraba en que en el último momento me cambiaban el muro, que no tenía una confirmación hasta una semana antes y no tenía tiempo de tal. Luego había un gasto de papel desorbitado, porque cuando trabajabas con 4 capas de plantillas y plantillas de 3 rollos de 4 metros de largo por 90 de ancho, pues eso es una cantidad de papel que flipas, ¿no? Y mi Mm. mano al final, ya el cúter como que ya no, ni se despegaba, ¿no? Sí. Entonces llegó un momento que la cosa ya era como un poco insostenible, ¿no? Mm. Entonces dije, bueno, pues a ver cómo puedo superar esto y tal. Y entonces lo que hice primero fue probar con el proyector, aunque yo soy un poco, o sea, no tengo problema en usar ninguna técnica ni ningún recurso, a mí me gusta dibujar, no me tengo que justificar ante nadie, pero bueno, sí, lo del proyector, bueno, sí, pero no, pero era una cuestión profesional.
pero también me generaba muchos problemas porque realmente tenía que trabajar de noche, muchas veces molestaba a los vecinos cuando era gran formato y estás ahí a la 1 de la noche con el pip, pip, pip y el motor de grúas y tal. Entonces vi que por ahí arreglaba unas cosas pero estropeaba otras y tal. Y al final pues me volví a lo académico tradicional y conservador, que es que hacía todo el proyecto, lo desarrollaba como si tuviera que sacar plantillas y luego ese documento, en lugar de ni de cortarlo, imprimirlo, cortarlo y pintarlo, ni de proyectarlo y pintarlo, pues lo imprimía en un folio pequeño, lo cuadriculaba y cuadradito a cuadradito, ¿sabes? A gran O formato, sea, el es como si registro. hicieras un stencil pequeñito y luego haces la cuadrícula y vas ahí. El boceto que ¿Conoces yo me esta llevo, técnica de los garabatos y luego también encajarlo con... eso en realidad es exactamente lo mismo que una cuadrícula, pero la gente que lo hace, hasta donde yo sé, es más por una cuestión de que lo hace freestyle, le saca una foto luego y tal. A mí Sí, me resulta, o sea, yo he ido probando varias cosas y al final cada uno se queda con lo que le funciona. Y la cuadrícula, es que yo soy un poco cuadrado y soy muy germánico, ¿sabes? Me gustan las cosas como, porque soy muy desordenado también, entonces necesito orden en mi vida. Y la sí. cuadrícula es un estándar y yo me voy con un nivel, una cinta métrica. Si el muro es más grande, el cuadrado es de 1 metro, y si el muro es todavía más grande es de 2, y si es más pequeño es de 50 centímetros. Y lo incorporo, lo tengo mecanizado así, me funciona. Y lo otro, como lo que lo veo una variante igual de válida, pero que no me hace Pero falta investigar por lo ahí. divertido del caso es que has creado como un estilo propio que es como que o sea, visualmente lo puedes ver y dices, hostia, Bitoy, o yo qué sé, o te puede recordar a Suon, ¿no? Aunque ella trabajaba con el papel y tal, o yo qué sé, pueden venirte flashes de gente que ha trabajado con, o yo qué sé, el C, ¿cómo era este? El ¿cómo se llama este tío 215. francés? C 250. 215. Eso es, 215 y tal. Creo. Pero no, tío, es como has desarrollado un estilo muy, muy, muy particular, muy propio, y que tiene este toque del stencil, pero que lo ves que no. Que está y es este juego del que parece, pero no. A mí me gusta mucho, tío. O sea, crear un efecto de stencil, pero a un tamaño desorbitado y que no sea stencil, me parece también muy interesante. En realidad yo no buscaba crear un efecto de stencil, sino que, o sea, yo durante mucho tiempo tampoco es que fuera buscando un estilo, pero no tenía un estilo. Hay gente que le sale de forma natural, o sea, que dibuje lo que le dibuje, le vas a ver el sello desde el primer día, le va a salir de forma espontánea. Ese no era mi caso, sí Mm. que técnicamente y tal había algunas constantes en mi trabajo, pero era un poco como depende del día o depende cómo me levantara, y sobre todo cuando pintaba a mano alzada era un estilo muy irregular, ¿no? Y de repente depende del día, el resultado también. Había días que acababa a cabezazos contra la pared, ¿no? Entonces, como persona que me gusta controlar las cosas en la medida de lo posible, el stencil de repente me pareció una maravilla porque me garantizaba un resultado, ¿no? Yo sabía que eso era una ciencia exacta y a partir de ahí lo que podía mejorar trabajando con los fondos, difuminando cosas, añadiendo historias y tal, solo era para mejorar, ¿no? Poco a poco te vas quedando y vas añadiendo en la carpeta y quedándote con aquellas cosas que dices, esto me lo quiero quedar, esto forma parte de mí. Yo no quise repetir, o sea, yo con estos muros no quiero repetir el stencil, sino que me gusta ese registro, me gusta esa manera de explicar y ese figurativo que tampoco es, no busca el realismo absoluto, que tiene unos códigos de... O sea, había cosas del stencil que es lo que he intentado mantener, ¿no? Por eso creo que tiene una conexión muy clara y se ve como parece stencil, pero no es, porque tampoco pretende ser lo que no es lo que es, ¿vale? Y sí que es verdad que a partir de definir una técnica, cuando definí una técnica, eso me permitió, vale, ya tengo la técnica definida, voy a pensar en las otras cosas que intervienen en el proyecto, ¿no? Hubo este desajuste, ¿no? De, hostia, con stencil no me es viable, con proyector no tal. Ahora la técnica ya está definida, es con esta cuadrícula. El protocolo en la creación de mis diseños tal, he ido avanzando y he ido quedándome con otras cosas, consolidando una paleta, ¿no? Entonces yo creo que ya, pues lo que te digo, llevo 20 años, ¿no? Si al final de más de 20 años de pintar no has consolidado algo, bueno, igual no te interesa, ¿no? Pero en mi caso es como que, vale, Mm. esto me lo quedo, y creo que a día de hoy yo ya no pienso en qué registro, eso ya viene por defecto, es como el músico, ¿no? Ya le sale su voz o su técnica y Mm. me siento muy cómodo en eso porque me permite pensar en proyecto, pensar en desarrollar, en concepto, en información, en cómo encuadro la pieza y tal, pero la paleta, el estilo, el registro,
no es que quiero que se me reconozca, Sí, pero ya lo tienes yo claro. me reconozco, estoy haciendo lo que yo siento que estoy ahí, ¿no? Y que seguramente irá evolucionando, pero yo creo que cuando te sientes cómodo, ¿sabes? O sea, cuando te sale espontáneo, ¿no? Aunque sea el resultado de un largo camino y tal, pues ahí como que realmente te relajas y puedes centrar tus esfuerzos en otras cosas que son realmente importantes. Bueno, lo dicho, gran admiración, Claro. tanto por la técnica, por el trabajo, que veo todo ese esfuerzo y esos 20 años se notan en cada muro. Quiero saludar así muy, muy rápidamente a toda la gente que estáis ahora mismo en el chat, que hay un montón de personas, no sé, no he mirado cuánta gente estáis conectados, luego ya lo miraré, pero bueno, hay bastante gente por aquí. Muchos comentarios, mira, por ejemplo, estoy leyendo los últimos, Rock un crack, alucino con sus trabajos. Qué genialidad, gracias a los dos, muy buen trabajo. Me encanta el mural de Lucio Urtubia en el barrio Recaleor, en Gasteiz. Saludos de Euskal Herria. Bravísimo, muy enriquecedor. Bueno, en fin. Creo que se te quiere por aquí. Se te ve, se te ve bienvenido. Pues yo lo que te quería decir, Rob, simplemente es agradecerte. Quería agradecerte el que te hayas pasado por aquí, que hayas compartido un rato un poco de tu vida, de tu trabajo, de tu trayectoria. La verdad que me ha encantado la charla. Nada, espero que la gente que esté viendo esta entrevista, pues que también la podáis disfrutar, los que estéis ahora en directo y los que la veáis luego posteriormente. Para acabar, también deciros que mañana voy a hacer un poco así voy a enlazar un poco con cosas que van a suceder esta semana. Mañana vamos a hablar con Matías Vivot, que está por aquí, que está saludando, sobre la música en el arte, que también es un tema que me parece que es bastante interesante. Y el jueves vamos a tener a César Córdoba, que también está por aquí seguramente, y Mar Jules, donde vamos a estar haciendo un pequeño juego relacionado con artistas contemporáneos, un poco rollo quién es quién, que va a estar bastante bien, creo que va a ser bastante divertido. Y luego haremos también una video reacción a un vídeo que habla sobre la creatividad, que va a estar guay. Pues nada, Rob, lo dicho, muchísimas gracias a ti, gracias a toda la gente que estáis ahí. Ya sabéis, bueno, ya os dejaré ahora en la descripción los enlaces a la web de Rock, al Instagram de Rock también, por si queréis ver más sus trabajos ya con más detenimiento y tal. Y nada, para la gente que estéis viendo esto, pues ya sabéis, suscribiros, darle al like, compartir, en fin, darle bombo a esta entrevista que yo creo que está de puta madre. Bueno, un fuerte abrazo y lo dicho, muchas gracias, Rock.